continuar con la, con lo que teníamos previsto en el desarrollo metodológico de estos cuatro talleres. Tal y como Ana Paula indicó, en la anterior oportunidad pudimos ver algunos temas vinculados a precisamente qué deberíamos de entender por el concepto de persona defensora de derechos humanos y empezamos a identificar aquellas acciones que como resultado de su acción en el marco de la defensa de los derechos humanos, pues eran objeto de una serie de hechos y elementos que podían llegar a vulnerar la seguridad como personas defensoras de derechos humanos. Vimos algunos de los ámbitos en los cuales se refleja este hecho, no solo es en la labor, digamos, dentro de una organización o en el marco de su trabajo, sino vimos los espacios, ¿verdad?, en los cuales también se puede llegar a generar este proceso. Así que sin más, haciendo una muy breve recapitulación de la jornada anterior, culminamos precisamente identificando la fórmula de riesgo. Y establecimos que la fórmula de riesgo, a pesar de ser una fórmula de carácter matemático, no se expresa en valores numéricos, ¿verdad? Y establecimos que, que el riesgo no es solo uno, que el riesgo pueden ser una serie de elementos que en su conjunto, ¿verdad?, nos van a determinar efectivamente el riesgo que una persona, una organización o una comunidad puede tener en el desarrollo de su actividad de defensa de derechos humanos. Entonces, identificamos que el riesgo es factible medir alrededor de la identificación de tres aspectos fundamentales que el día de hoy vamos a desarrollar a lo largo de esta jornada, siempre dando un marco, ¿verdad?, de tiempo para poder realizar nuestras reflexiones, observaciones, comentarios o preguntas. Entonces, identificamos en la anterior jornada que evidentemente estos tres aspectos que deben de identificarse para terminar de formular el riesgo, los riesgos existentes en una organización son estos tres: las amenazas, más las vulnerabilidades, a los cuales hay que sumarle el elemento de las capacidades. Y que las capacidades y las vulnerabilidades, pues evidentemente estaban muy vinculadas una con la otra. Entonces, de esa cuenta, el día de hoy vamos a desarrollar todo el proceso que implica efectivamente el desarrollo de esa fórmula de riesgo, que es lo que se va a convertir efectivamente en lo que denominamos el análisis de riesgo. En ese sentido, por lo tanto, vamos primero a desagregar el contenido de esta fórmula y después vamos a entrar a cada uno de los apartados del análisis del riesgo y por qué es importante desarrollar este análisis. Quisiéramos iniciar manifestando que las amenazas es toda aquella posibilidad de que un actor dañe la integridad física, moral, psicológica o económica, o podríamos decir inclusive patrimonial, de otra persona mediante una acción intencionada y a veces violenta. Generalmente, en el anterior taller explicitamos que las amenazas suelen ser factores de carácter externo, ¿verdad? Es algo que nosotros no tenemos control sobre ellos, ¿verdad? Pero que por su naturaleza implica que esta acción, ¿verdad?, de este factor externo, ajeno a nuestras posibilidades de dominio, pueda dañar, como refiero y nuevamente hago estas acepciones, nuestra integridad física, moral, psicológica, económica
y o patrimonial, ¿verdad? Nuestras cosas, nuestros bienes, digamos, que nosotros vamos acumulando como organización, como comunidad o como persona defensora de derechos humanos. Y tienen, digamos, es una acción claramente intencionada y a veces violenta, ¿verdad? No siempre, digamos, estas amenazas pueden ser de carácter violenta. O no entrarían entre una categoría muy estrecha de lo que se considera violento. Por ejemplo, una legislación, ¿verdad? Que pueda ser contraria a la defensa de los derechos humanos, que está fuera de nuestro alcance y que puede eventualmente en un determinado momento dañar nuestra integridad en cualquiera de los ámbitos que hemos referido con anterioridad. Y por lo tanto, la valoración exacta y la dimensión exacta de estas dimensiones nos será muy útil para saber qué probabilidad hay que estas amenazas se lleven a cabo o que no se lleven a cabo. Más adelante vamos a identificar con mucha mayor precisión cómo hacer esa diferenciación entre cada uno. Entonces, la identificación de las amenazas nos va a permitir efectivamente medir, ¿verdad? Saber con mayor nivel de exactitud qué probabilidades hay que las mismas puedan llevarse a cabo. Mientras tanto, las vulnerabilidades son aquellos aspectos de carácter interno, son factores de carácter interno, ¿verdad? Que nos permiten efectivamente identificar debilidades que la persona, la organización o comunidad defensora de derechos humanos tenemos. Y es el grado, ¿verdad? En la que somos susceptibles a la pérdida, el daño o sufrimiento al ser objeto de un ataque. Es decir, las vulnerabilidades sí implican una acción que por ya sea nuestra acción positiva, valga la redundancia, o por nuestra omisión de acciones, implica una vulnerabilidad o una debilidad y que esa debilidad nos puede ser objeto de una agresión, de un daño o de un sufrimiento por esta condición en particular. Y evidentemente, estas vulnerabilidades o estas debilidades va a variar de persona a persona o de organización a organización o de comunidad a comunidad, ¿verdad? No, las vulnerabilidades no son las mismas para cada persona, ni mucho menos van a ser las mismas para cada organización. Y también para la misma persona o grupo varía esta vulnerabilidad en el tiempo. Por lo tanto, este factor de carácter externo conocido como vulnerabilidad siempre es una variable de carácter relativa. Es decir, para lo que para mí como Jorge Santos puede ser una vulnerabilidad muy alta, para otra persona puede ser una vulnerabilidad muy baja y esto va a estar principalmente determinado por una serie de consideraciones personales, emocionalidades, sentimientos, afectaciones, antecedentes previos de esa debilidad o esa vulnerabilidad, y otra serie de consideraciones que entran en juego para medir efectivamente el nivel de esa vulnerabilidad. No obstante, a este factor, todo el mundo tiene su propio nivel y tipo de vulnerabilidad dependiendo de sus circunstancias. Entonces vamos, ya digamos, vimos efectivamente estos dos primeros factores que están interrelacionándose y que en su conjunto nos van a determinar el nivel de riesgo que cada persona o cada organización tiene y es entendido, digamos, como efectivamente una vulnerabilidad o una debilidad. Y el tercer y último factor que se interrelaciona en nuestra fórmula para medir el riesgo son las capacidades. Y las capacidades no es más que aquellos puntos fuertes, ¿verdad? Las capacidades sí son, al igual que las vulnerabilidades, un factor de carácter interno que nosotros por acción o por omisión potencializamos, ¿verdad? Y son estos puntos fuertes y a los recursos que tiene un grupo o una persona para conseguir un grado razonable de seguridad.
Y este factor de capacidad está intrínsecamente vinculado a las vulnerabilidades y prácticamente tienen una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mis capacidades más elevadas sean, mucho menos vulnerabilidades voy a tener. Pero en la medida en la que las vulnerabilidades sean mucho más altas que las capacidades, pues mucho mayor va a ser mi riesgo y la posibilidad de ocurrencia de una agresión, de una intimidación o un daño a mi persona, a la organización o a la comunidad defensora de derechos humanos en donde se pueda estar desarrollando ese análisis de riesgo. Estas en términos generales, ¿verdad? Son las tres variables que se miden en el diseño del análisis de riesgo. Pero el sentido es, a las amenazas al momento de identificarlas bien, disminuir el impacto que las amenazas puedan tener en contra de la persona o la organización defensora de derechos humanos. Y las vulnerabilidades, lo que se pretende es que frente al aumento de las capacidades, ir reduciendo las vulnerabilidades que una persona o una organización defensora de derechos humanos tenga. Por lo tanto, la observancia exacta o más apegada a la realidad posible estén estos tres elementos, mucho mejor va a ser la identificación del riesgo que se corre, pero también el diseño de medidas de protección mucho más pertinentes en base a ese análisis de riesgo que se desarrolla. Y por lo tanto, para medir esas amenazas, esas vulnerabilidades y capacidades, pues vamos a encontrar un instrumento que se conoce como el análisis de riesgo. Pero entonces el análisis de riesgo es una metodología, ¿verdad? No desarrollada única y exclusivamente por UDFEGUA, sino hay un amplio trabajo a nivel internacional que fundamenta, digamos, estas consideraciones del por qué, para qué nos va a servir un análisis de riesgo y cuáles son al menos algunos elementos que debe de contener ese análisis de riesgo que al final de cuentas va a permitir el desarrollo de mecanismos de protección. Es decir, el análisis de riesgo lo que va a servir es efectivamente para el diseño de medidas de protección. Si no pasamos por este análisis de riesgo, vamos a poder diseñar medidas que muy probablemente no van a ser pertinentes en base a la realidad que están viviendo las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Inclusive pudiéramos llegar a desarrollar algunas medidas de protección que sean de carácter general, pero que no van a ser muchas veces las prioritarias que necesita esa persona u organización defensora de derechos humanos. Por lo tanto, el análisis de riesgo nos va a servir para establecer el nivel de riesgo en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos de sufrir agresiones tomando en cuenta las amenazas y las vulnerabilidades que tienen, así como las capacidades para enfrentar esas amenazas y esas vulnerabilidades. Y como les refería con anterioridad, dependiendo de la buena calidad del análisis de riesgo que se realice, permite a las personas y organizaciones bajo amenaza establecer un plan de seguridad que realmente prevenga futuras agresiones y fortalezca la capacidad de respuesta. Acá el plan de seguridad, aunque lo vamos a ver en la siguiente sesión y vamos a ver una serie de medidas que debe de contener ese plan de seguridad, realmente el plan se fundamenta en una serie de medidas de protección que es necesario desarrollar por parte de la persona, organización o comunidad de defensa de derechos humanos. Entonces, digamos, siempre reforzando la idea. Un buen análisis de riesgo permite conocer, ¿verdad?, el nivel de amenaza con la que pueda ocurrir un ataque, una agresión, una violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, y en la medida en la que más apegado sea a la realidad,
mejor diseño de un plan de seguridad integral puede gestarse por parte de las personas y las organizaciones defensoras de derechos humanos. El análisis de riesgo debe de contener al menos estos tres elementos. El primero, la visualización del contexto. Esto tiene que ver efectivamente con la capacidad que las organizaciones tengan para leer, ¿verdad?, la situación en torno a dónde gira la labor que realiza. Las organizaciones, digamos, de defensa territorial, por ejemplo, ¿verdad?, que defienden o se constituyen en resistencias frente a la instalación del modelo económico de carácter extractivista, deben de conocer el contexto político, económico, social, cultural, ¿verdad?, que gira en torno al lugar, al tiempo y espacio en el cual desarrollan su actividad de resistencia. De igual manera, las organizaciones de carácter nacional deben de leer ese contexto, ¿verdad?, que efectivamente les permita comprender con cierta rigurosidad los fenómenos de carácter económico, político, social, ¿verdad?, cultural, institucional puede ser también, que les permite efectivamente la identificación o esa situación del lugar donde desarrollan sus actividades, ¿verdad? Si fuera una actividad, si fuera una organización de carácter nacional, este análisis debe responder, ¿verdad?, a ese ámbito de trabajo al cual se desarrolla la defensa de los derechos humanos. Si mi defensa de los derechos humanos lo fundamento en un espacio territorial determinado, esa lectura de la situación y del contexto debe de estar relacionada efectivamente al espacio territorial en el cual desarrollo el trabajo. El segundo punto que debe de contener todo buen análisis de riesgo es la lectura exacta de las amenazas. Aquellas amenazas que como factores externos nos permitan, ¿verdad?, identificar con mayor nivel de precisión cuáles son esas amenazas. Y las amenazas los vamos a poder determinar a través de dos hechos concretos. Uno son los análisis de incidentes de seguridad y el otro es el análisis de actores y actoras. Bajo estos dos elementos y bajo estas dos lecturas vamos a poder determinar con mayor nivel de precisión las amenazas. Y el tercer punto que siempre entra en discusión en una buena lectura de evaluación de vulnerabilidades y capacidades lo concentra evidentemente la evaluación de vulnerabilidades y capacidades que las organizaciones, las personas o comunidades defensoras de derechos humanos tienen. Entonces, para, digamos, entrar ya al punto concreto de cómo vamos determinando efectivamente este proceso hasta alcanzar, digamos, la identificación de aquellos elementos sobre los cuales debemos de diseñar medidas de protección, es todo este trabajo que nos va permitiendo efectivamente tener esa lectura sobre los riesgos que se ciernen en contra de nuestra labor o de nuestro quehacer. Les decía inicialmente que el primer punto es la lectura del contexto. Esta lectura del contexto, a veces las organizaciones recurren a actores externos de confianza que les hagan esa lectura. Es decir, puede ser, digamos, una persona de confianza, un analista, un académico que se dedique a la lectura, ¿verdad? De manera rigurosa de la situación o del contexto que estamos, que nos aqueja, digamos, en nuestras sociedades o en nuestros espacios territoriales determinados. En ese sentido, digamos, esa lectura debe de ser documentada y observada de manera adecuada porque en esa lectura del contexto hay muchos elementos que se constituyen a su vez en amenazas en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos. El segundo punto que mencionaba y que tiene que ver con las amenazas
es la lectura de los incidentes de seguridad. Y este análisis, ¿verdad?, de estos incidentes, lo que nos va a permitir es observar, es visualizar los hechos o eventos a los que ha estado expuesto los miembros de la organización a lo largo de un periodo analizado, la gravedad de esos hechos o incidentes de seguridad y los que pueden representar una amenaza hacia el trabajo que como personas defensoras de derechos humanos desarrollamos. Entonces, aquí hay varios elementos que son importantes identificar. Uno es que permite visualizar los hechos o eventos denominados incidentes de seguridad, ¿verdad?, a los cuales los miembros de la organización o una comunidad han estado sometidos a lo largo de un periodo analizado. La UDEFEGUA tradicionalmente a organizaciones en un contexto de relativa, no voy a decir calma porque no es la palabra, sino de un desarrollo en el contexto bastante, digamos, sin poca movilización en el escenario, pues sugiere que esta lectura de los incidentes de seguridad se realice al menos una vez al año. En aquellos contextos donde hay un mayor nivel de cierre de espacios cívicos, ¿verdad?, de agresiones cada vez en aumento en contra de la comunidad de defensa, pues evidentemente la reducción de este tiempo va a permitir una mejor lectura de estos incidentes de seguridad. Y entonces busca, ¿verdad?, efectivamente identificar los incidentes y busca identificar la gravedad y las amenazas que pueden representar los mismos. Pero también este análisis de incidente nos puede estar reflejando la incidencia que está teniendo el trabajo de la organización o institución y los patrones de actuación que se podrían estar utilizando en contra de personas defensoras de derechos humanos. Entonces, los incidentes de seguridad están intrínsecamente vinculados al tiempo. Establecemos un periodo de tiempo para leer, ¿verdad?, los incidentes de seguridad que los miembros de la organización o la comunidad han tenido en ese plazo de tiempo. Se van colocando efectivamente como una especie de mapa lineal, ¿verdad?, de tiempo, un espacio, una línea de tiempo determinado donde uno va colocando los incidentes de seguridad. Cuando uno observa el mapa y uno ha tenido una buena lectura de contexto, lo que uno va a poder identificar inmediatamente es porque hay momentos en el tiempo en el cual hay un incremento de incidentes de seguridad o puede haber una profundización de los tipos de incidentes de seguridad que están relacionados o ya bien sea al contexto general del país o al accionar que la propia organización ha desarrollado en temas determinados. Es que en el mes de agosto hubo un incremento en las agresiones a través de estos incidentes de seguridad porque evidentemente en el mes de julio presentamos una iniciativa de ley que pretendía fortalecer los mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos. O presentamos un informe sobre la situación de impunidad en nuestro país. O presentamos una acción judicial para detener las detenciones ilegales, arbitrarias. Visitamos a un grupo de presos políticos. Yo puedo identificar en esta línea de tiempo, cuando observo mis incidentes de seguridad, lo puedo correlacionar con esa lectura del contexto mucho más propio a mi organización o a mi defensa de derechos humanos. Y por lo tanto, el desarrollo de este mapa con la totalidad de incidentes de seguridad a los cuales todos los miembros de la organización deben de incidir, pues efectivamente nos da cuenta, nos permite observar, visualizar, entender lo que la organización misma está viviendo. Y el otro fenómeno que podemos observar con ese mapa, con esa línea de tiempo en materia de incidentes de seguridad, es efectivamente identificar denominadores comunes o patrones de agresión, ¿verdad?,
claramente identificados. Durante estos meses lo que tenemos es un patrón denominado robo de teléfonos celulares. Es un patrón, ¿verdad? Que está claramente definido. De los 10 miembros de mi organización, a 5 les robaron su teléfono, ¿verdad? O durante este mes, un grupo de organizaciones, si se hace un análisis de riesgo, por ejemplo, en redes, en articulaciones, ¿verdad? Durante este periodo de tiempo, estas organizaciones pertenecientes a la red sufrieron de allanamientos a sus instalaciones. Es otro patrón de agresión. O hay un clima de vigilancia, de seguimiento, de control digital. Es decir, en esa línea de tiempo, evidentemente, las personas defensoras de derechos humanos van a poder identificar con mayor nivel de precisión cuáles son aquellos patrones que es necesario ir entendiendo de mejor manera para poder diseñar medidas de protección de manera más oportuna. Pero, ¿cómo hacemos ese mapa? ¿Qué debemos entender en primer término como un incidente de seguridad? ¿Verdad? Entonces dice que un incidente de seguridad es cualquier hecho, evento o suceso que pensamos nos puede ocasionar algún daño físico, económico, psicológico o moral, ¿verdad? Entonces reitero, un incidente de seguridad que debe de ser registrado por las organizaciones es cualquier hecho, evento o suceso que pensamos nos puede ocasionar algún daño físico, económico, psicológico o moral. Vean ustedes acá que estoy poniendo cualquier hecho, evento o suceso. No es un hecho determinado, no es aquellos hechos o incidentes de seguridad que están vinculados a la defensa de los derechos humanos de manera más tradicional, ¿verdad? Que los vemos no solo en las películas, sino también lo entendemos, digamos, en el marco de la defensa de los derechos humanos. Sino dice cualquier hecho, evento o suceso. Lo otro que no dice la definición de incidente de seguridad y que es muy importante tomarlo en cuenta, no dice y deben de circunscribirse al ámbito de trabajo de la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, reitero, vuelve a decir cualquier hecho, evento o suceso. Entonces yo voy a registrar todos los incidentes de seguridad bajo esta definición. Entonces ahí entran desde los que son más fenotípicos de la defensa de los derechos humanos, amenazas, vigilancia, seguimiento, allanamientos, ¿verdad? Denuncias judiciales sin fundamento, actos de difamación, actos de estigmatización, discurso de odio, hasta aquellos que no son tradicionales en la defensa de los derechos humanos o que son el resultado de climas de aumento de la delincuencia común en nuestras sociedades en particular. Puede ser un proceso de extorsión, puede ser el robo de una computadora, el robo de mi teléfono personal, puede ser eventos alrededor de mi correo electrónico, eh, respuestas que contengan discurso de odio o incitación a la violencia en redes sociales. Es decir, entrará todo aquel, ¿verdad? Acto, hecho, evento, suceso que pensamos puede ocasionar algún daño físico, económico, psicológico o moral. Lo mejor que uno puede entender como una práctica organizativa y que a su vez se convierte en un mecanismo de protección, es que la organización debe de llevar lo que se conoce como un cuaderno de incidentes. O un, no sé, un Excel, una base de datos en donde se registre, ¿verdad? Los incidentes del personal o de los miembros de la organización, comunidad o movimiento defensor de derechos humanos, ¿verdad?
Y los incidentes de seguridad responden, ¿cómo deben de llenarse, digamos? Responden particularmente a las grandes preguntas de investigación, ¿verdad? Que cuál es, digamos, cómo hago yo el relato de un incidente de seguridad. Debo de responder qué pasó. Ah, me amenazaron. Ok, ¿cómo pasó? Fue una llamada telefónica, ¿verdad? Y me amenazaron de muerte. ¿Ok? ¿Cuándo pasó? Fue el día de ayer en horas de la tarde, ¿sí? Eh, y otra serie de consideraciones que respondan efectivamente a la lógica más exacta de lo que produjo el qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, cuánto pasó, si hubo recursos de por medio, ¿verdad? Y la identificación de cualquier elemento que nos permita registrar ese incidente, ¿verdad? Y en base a ese registro de incidentes que se realice, las personas dentro de la organización deben de clasificar por niveles de intensidad, ¿verdad? Los incidentes de seguridad. Y ahí vamos a poder ir determinando no solo su nivel de intensidad, sino su clasificación en base a si está directamente vinculado al quehacer de la organización o bien, ¿verdad? Está vinculado a otra serie de fenómenos que puedan estar ocurriendo en, eh, en nuestro país, digamos delincuencia común y otros. Y entonces las clasificaciones como un semáforo están en 3 colores, ¿verdad? Y eso bastante sencillo para identificarlos. Los de intensidad alta se van a colocar en color rojo, los de intensidad media en color azul y los de intensidad baja en color verde. Pero ¿cómo vamos a diferenciar esos distintos niveles de intensidad que un incidente de seguridad eh, debe de tener o que recogemos al momento de desarrollar nuestro análisis de riesgo? Aquellos incidentes de intensidad alta que son colocados en color rojo son aquellos incidentes que provocan un daño permanente dentro de la organización o la comunidad, del cual o no es posible recuperarse o lleva un periodo de tiempo muy grande para poderse recuperar. Algunos ejemplos de incidentes de seguridad con nivel de intensidad muy alta: un allanamiento a la organización y el robo de todas sus computadoras, en donde había información sensible, donde estaba nuestra información contable y administrativa, donde estaba la información y las bases de datos con las personas que trabajamos, muy probablemente habían testimonios, ¿verdad? O desarrollo de cualquier otra actividad que la organización se dedique. Y que recuperar no solo el material físico, en este caso computadoras, sino todo el largo recorrido que tuvimos que tener para documentar, para llevar a cabo la información que teníamos, para recoger testimonios si era lo que nos dedicábamos, para recoger las denuncias. Bueno, es decir, todo aquel evento que evidentemente o no sea posible recuperar o lleve un tiempo muy largo para poderse recuperar. Otros análisis o incidentes, perdón, otros incidentes de seguridad que suelen entrar en esta categoría de intensidad alta tiene que ver con graves delitos, ¿verdad? Detención ilegal o arbitraria, prisión política, asesinatos, ¿verdad? En contra de los miembros de la organización, secuestro o desapariciones, ¿verdad? De miembros de la organización, suelen ser incidentes de seguridad que revisten, ¿verdad? Efectivamente, un nivel de intensidad alta.
Por aparte, los incidentes de seguridad con un nivel de intensidad media, que son los que se establecen de color azul, son todos aquellos incidentes que provocan un daño del cual es posible recuperarse con el paso de un tiempo prolongado. Es decir, generan un impacto en la organización, permite la continuidad del quehacer y estamos seguras y seguros de que en un tiempo vamos a recuperar, digamos, lo que ese daño produjo en contra de la organización. Y ahí de igual manera, dependiendo los niveles de fortalezas y capacidades que la organización pueda obtener, este nivel de intensidad va a tener también distintas formas de entenderse entre cada una de las organizaciones. Y los incidentes de seguridad con un nivel de intensidad bajo, que van a ser representados con el color verde, son aquellos incidentes que provoca un daño menor, del cual se puede recuperar en un plazo de tiempo muy corto. ¿Qué tipo de incidentes suelen ser catalogados en este? Actos de vigilancia, seguimiento, actos de intimidación, actos de difamación, discurso de odio en redes sociales, puede ser el robo del teléfono, de la computadora personal, ¿verdad? Son incidentes que por su, digamos, característica, nos van a permitir en un plazo de tiempo corto recuperar, ¿verdad? El accionar y nos van a permitir, ¿verdad? Seguir desarrollando nuestra labor con una relativa normalidad. Quiero detenerme acá y hacer un paréntesis para explicar que estos niveles de intensidad pueden variar significativamente dependiendo el contexto que cada una de nuestras sociedades esté desarrollándose. Yo estoy seguro que estos niveles de intensidad revisten características distintas frente a nuestras realidades en nuestros países, ¿verdad? La intensidad de color rojo, azul o verde es distinta de cómo debe de ser medida en Nicaragua a cómo es medida efectivamente en Guatemala. Y puede esta diferencia también tener que ver o estar intrínsecamente relacionado a las características propias de mi organización, ¿verdad? Si es una organización demasiado vertical, por ejemplo, y esta verticalidad en su organización lo que va a impactar es que una vez, digamos, haya una dificultad por el liderazgo, ¿verdad? La organización no se pueda recuperar de manera fácil frente al desarrollo de un incidente de seguridad en contra de ese liderazgo. O puede ser que efectivamente el nivel organizativo que había alcanzado no le da cuenta para poder haber tenido un servidor que resguardaba toda la información que en sus computadoras se almacenaban, ¿verdad? A diferencia de otra que tiene un manejo mucho más horizontal y que pues por el desarrollo de sus capacidades y recursos sí contaba con un servidor en donde respaldar la información que fue extraída de la organización. Pero junto a estas consideraciones que estoy haciendo, pueden haber muchas otras más que efectivamente se constituyen en esa diferencia de cómo ir midiendo la intensidad de esos incidentes de seguridad. Los análisis de las amenazas. Recuérdense ustedes que establecimos que las amenazas son todos aquellos factores de carácter externo, ¿verdad? No están en nuestras manos y en nuestras posibilidades accionar para que el fenómeno se modifique en el corto y en el mediano plazo. Y entonces lo que sí vamos a intentar determinar dentro del análisis de las amenazas es si éstas están directamente relacionadas a nuestro quehacer o tienen una relación indirecta. Entonces, las amenazas directas que necesitamos diferenciarlas y clasificarlas para entender de mejor manera el nivel de riesgo bajo el que estamos son aquellos incidentes y ataques dirigidos hacia la organización por su labor
de defensa de derechos humanos. Estas son las amenazas directas, ¿verdad? Yo estoy defendiendo derechos humanos y por esa defensa de derechos humanos se me interpone una acción legal espuria o una denuncia judicial sin fundamento para dañar la labor de defensa de derechos humanos, ¿verdad? ¿Quién me interpone esa acción? Ah, me la interpone el policía al cual estoy denunciando por vejámenes en contra de una comunidad. Me la interpone el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mi Congreso o mi Parlamento me está eliminando mi personaduría jurídica, ¿verdad? Bajo una argumentación legal espuria. Esas son amenazas de carácter directas y están intrínsecamente vinculadas al quehacer de la defensa de los derechos humanos. Las amenazas indirectas son todos aquellos incidentes y ataques que no afectan de manera directa a la organización, pero que pueden llegar a afectar nuestro trabajo a través de beneficiarios, socios, contrapartes, ¿verdad? O las comunidades de base con las cuales desarrollamos nuestro trabajo. A veces y en determinadas ocasiones, las personas defensoras de derechos humanos son atacadas cuando realizan acciones de defensa de los derechos humanos ajenas a las de su organización. Estos ataques también son considerados esas amenazas indirectas en contra de la labor de defensa de derechos humanos. Y aquí puede haber, digamos, una condición de las multidefensas que a veces defensoras y defensores de derechos humanos llevamos a cabo. Voy a poner ejemplos muy clásicos. Organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres, que a su vez en sus espacios territoriales se dedican también a la defensa del territorio y de los recursos naturales. O puede ser una organización que se dedique a la defensa de derechos de la población LGBTQ+, pero que en sus ámbitos comunitarios los miembros de esa organización también se dediquen a el mejoramiento de las condiciones de vida del barrio o del lugar donde vive, ¿verdad? Estas amenazas que se desarrollan también en esas labores suelen ser incorporadas como amenazas indirectas para tener un entendimiento exacto también de todas las dimensiones de las amenazas a las cuales puede llegar a estar sometida los miembros de la organización. Y dentro de las amenazas es necesario hacer una interpretación de aquellas, ¿verdad? Amenazas que también pueden estar relacionadas a la delincuencia común que en nuestros países suele ser muy exacerbada, pero que sí es necesario e importante documentar para tener claridad de esa diferencia que hacemos entre aquellas amenazas que vienen relacionadas por nuestra labor como una acción política frente a actores determinados y aquellas amenazas que provienen efectivamente de acciones que suelen perjudicar a la población y a la ciudadanía en su conjunto. Para poder ir terminando efectivamente este círculo, digamos, en donde estamos identificando la lectura del contexto, a la lectura del contexto, ¿verdad? Como una fotografía, le sumamos el análisis de los incidentes de seguridad y los clasificamos, ¿verdad? Según su nivel de intensidad. A este incidente de seguridad le metemos también y le sumamos el registro de amenazas y las clasificamos por su, digamos, relación directa o indirecta con nuestro quehacer. Y a este elemento le vamos a sumar un análisis de los actores y las actoras que se relacionan a nuestro quehacer. Entonces, como un caso previo para establecer quiénes son los actores y las actoras que nos amenazan, podemos ver cuáles son los temas que ha trabajado la organización o qué posicionamientos políticos y sociales, ¿verdad?
por ejemplo, en contra del racismo, la discriminación, equidad de género, corrupción, combate a la impunidad, defensa del territorio, ¿verdad? ¿Y quiénes son los actores que están siendo afectados por nuestro trabajo en materia de defensa de derechos humanos? Y aquí, pues tan solo les ponemos un cuadro, el ejemplo, ¿verdad? De cómo pudiera de llevarse a cabo. Hay muchísimas metodologías para llevar a cabo este análisis de actores y actoras, y aquí pues tan solo les ponemos un ejemplo de ellas. Colocamos el tema en el que estamos trabajando en una columna y quiénes son los actores, ¿verdad? Afectados por nuestra acción en el desarrollo de defensa de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Soy una organización que se dedica a la defensa del territorio y los recursos naturales, ¿verdad? Entonces coloco, ¿verdad? En el tema, resistencia a la ampliación del monocultivo de la palma africana, para poner un ejemplo, entre muchos otros. Los actores afectados en ese sentido, pues evidentemente van a ser, ¿verdad? Los productores de palma africana en el país. Si yo me dedico a un territorio en particular, bueno, estoy en la zona norte, nororiental de Guatemala, o estoy en la parte occidental de Honduras, o estoy en Chinandega, o estoy en San Miguel, ¿verdad? Es decir, dependiendo del lugar donde yo me encuentre, puedo llegar a nombrar efectivamente a las empresas o a los actores que de manera directa están relacionados con el trabajo que nosotros desarrollamos. Pero si nosotros somos una organización que se dedica a prevenir, digamos, y a luchar en contra de la violencia, en contra de la mujer, y estamos desarrollando una serie de incidencia para que el Estado proteja la vida de las mujeres y hemos presentado una iniciativa de ley, pues evidentemente colocamos ahí los actores que pudieran resultar siendo los afectados por esta acción de incidencia, de trabajo legislativo que estamos desarrollando. Entonces, es decir, este complemento entre la lectura del contexto, los incidentes de seguridad, las amenazas y su clasificación determinada y los análisis de actores nos van a permitir tener una especie de mapa general en el cual vamos a poder tener con mayor nivel de precisión en dónde se encuentran nuestras amenazas y cómo desarrollar determinadas acciones que nos permitan que esas amenazas impacten de manera profunda nuestro quehacer como organización en defensa de los derechos humanos. Y este fenómeno, esta interrelación de las anteriores variables que les acabo de comentar, se le debe de sumar, ¿verdad? Lo que conocemos como la evaluación de las vulnerabilidades y las capacidades. Y esta evaluación se hace de manera conjunta. No se miden por aparte las vulnerabilidades y por aparte se van a medir las capacidades, sino se miden de manera conjunta por ese hecho que les expliqué al inicio de mi presentación, ¿verdad? Les establecía que evidentemente es necesario, ¿verdad?, entender la relación entre estas dos variables de manera conjunta. A mayores vulnerabilidades, menores capacidades. Y a menores capacidades, a mayores capacidades, menores vulnerabilidades. Y en UDFEGUA, al menos, para hacer esta evaluación de vulnerabilidades y capacidades, medimos al menos estos 9 componentes. Y en estos 9 componentes me voy a detener un tiempo para ir explicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que efectivamente estamos determinando cuando hacemos esta evaluación de vulnerabilidades y capacidades? Según la forma en la cual yo desarrolle la evaluación de estas vulnerabilidades y capacidades,
puedo inclusive graficar en un Excel, ¿verdad? En dónde están concentradas nuestras capacidades y en dónde están concentradas nuestras vulnerabilidades. Y sobre esas condiciones puedo ir efectivamente midiendo esas condiciones, ¿verdad? De desarrollo de medidas de protección que debo de implementar en mi quehacer en materia de defensa de derechos humanos. Estos 9 componentes hacen referencia a estos 9 componentes en esos ámbitos. No pueden, no necesariamente son todos los que deben de medirse, pero al menos consideramos en UDFEWA que son los que como mínimo una organización debe de leer para poder tener un diagnóstico mucho más cercano a, eh, a la realidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos que vamos a medir las el componente geográfico, físico y técnico dentro de la organización? Aquí vamos a identificar una serie de componentes del lugar en donde se encuentra nuestra organización, nuestra sede, ¿verdad? Vamos a identificar si para llegar a ello es necesario atravesar lugares de riesgo, por ejemplo. Vamos a identificar si nuestra organización cuenta con infraestructura que limite, por ejemplo, el acceso a ingresar de manera fácil a la organización, es decir, si cuenta con puertas más o menos seguras, si las ventanas están aseguradas, si por ejemplo al espacio de la organización puede entrar todo el mundo, digamos, a cualquier área, o si hay accesos restringidos al acceso público dentro de la organización. Vamos a medir si, por ejemplo, la organización cuenta con un plan claramente definido de evacuación de la organización, si cuenta inclusive con lugares de escondite, por ejemplo, frente a manifestaciones o acciones de intimidación afuera de la organización. Es decir, vamos a medir una serie de componentes que evalúan, ¿verdad?, las capacidades que una organización tiene en relación a su ámbito meramente físico de infraestructura de lo que la organización tiene. Muy por el contrario, por ejemplo, no, fíjese que nuestra organización efectivamente está ubicada en una zona que es considerada roja, tenemos un vehículo institucional y el vehículo institucional, pues como no tenemos parqueo, lo tenemos que dejar en la calle, ¿verdad? Eh, Mire, para poder llegar a la sede de la oficina tenemos que pasar por un lugar donde efectivamente hay acciones de robo, acciones de acoso callejero en contra de las mujeres, y nuestra organización pues es abierta totalmente al público y puede ingresar a todos los espacios en donde inclusive está nuestro servidor o está nuestra información contable financiera, ¿verdad? Es decir, una serie, digamos, de elementos que nos van a permitir efectivamente evaluar la vulnerabilidad y la capacidad en este componente en particular. De ahí los componentes relacionados con el conflicto. Este componente relacionados con el conflicto tiene una serie de valoraciones de cuál es nuestra relación con el actor, ¿verdad? ¿Qué producto de nuestro trabajo estamos impactando? Es decir, por ejemplo, si somos personas buscando justicia por delitos cometidos en el pasado, ¿verdad? Víctimas de los conflictos armados en nuestros países, pues evidentemente en mi comunidad habitan, ¿verdad? Actores que fueron agresores, ¿verdad? Viven paramilitares, ¿verdad? Que están en conflicto con la acción de defensa de derechos humanos que yo estoy gestionando.
tengo amigos, ¿verdad? Que están relacionados con ese actor en conflicto. Este componente suele ser más fuertemente trabajado y relacionado cuando estamos hablando de trabajo comunitario, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, hay relación de violencia en contra de las mujeres o de la población LGBTIQ, que muchas veces la acción, digamos, de nuestro trabajo va en contra del agresor que está dentro de los mismos espacios de hogar de las personas o dentro de las mismas organizaciones o dentro de los mismos movimientos. Son los vecinos o vecinas quienes agreden. Es decir, cuando el trabajo más comunitario es, ¿verdad? Esta relación con el conflicto suele ser mucho más grande o mucho más profundo. O también, por ejemplo, cuando se está actuando en marcos de resistencia frente a la industria extractiva. Y entonces nuestros vecinos, ¿verdad? Son a su vez trabajadores de la empresa a la cual nos oponemos en el desarrollo de sus actividades. La identificación de este componente de mejor manera nos permite un diseño de acciones para contener, ¿verdad?, las amenazas que puedan estar siendo identificadas dentro de este componente. El tercer componente está relacionado con el sistema jurídico y político en el cual desarrollamos nuestro accionar, ¿verdad? Entonces, este componente es muy importante medirlo porque nos va a permitir pensar en acciones diferenciadas dependiendo cuál es ese componente relacionado con el sistema jurídico y político. Mientras más cerrado es el espacio cívico en nuestras sociedades, mientras más cerrada es la posibilidad de participación democrática en nuestras sociedades, las vulnerabilidades relacionadas con este componente suelen ser mucho más elevadas. Aunque nuestra organización tenga abogados y abogadas dedicadas, por ejemplo, a constituir sociedades civiles, o que tengamos abogados y abogadas para interponer recursos legales para la defensa de los derechos humanos, en tanto más cerrados sean los contextos de espacio físico, la vulnerabilidad por el sistema jurídico y político suele ser mucho más elevado, a diferencia de aquellos países en donde todavía hay menores grados de cierre de esos espacios físicos. Y entonces aquí este componente va a medirse en la relación de esos grados. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un país como Nicaragua o como Honduras, en donde ya se ha dado un cierre de organizaciones legalmente constituidas de manera espuria por parte de las autoridades gubernamentales, pues evidentemente mi accionar fuera de ese sistema jurídico y político que sigo desarrollando se va a dar en un nivel de vulnerabilidad mucho más alto que a diferencia, por ejemplo, de países como Guatemala o El Salvador, en donde este proceso está dando arranque, ¿verdad? Y en donde todavía hay alguna posibilidad de interponer acciones, digamos, de carácter jurídico que todavía pueden presentarse en nuestros países. Entonces, digamos, ese componente, al tener esta situación de manera clara, nos permite diseñar medidas de protección claramente determinadas hacia ese componente en particular. Luego medimos componentes sobre la gestión de información. Aquí estamos hablando de cómo documentamos, cómo archivamos y cómo cuidamos y protegemos la información a la cual nuestra organización accede. Estamos hablando entonces, por lo tanto, si, por ejemplo, la recolección de la información en donde tenemos datos de la persona, tenemos números de documentos de identidad personal, el registro de sus incidentes, si son denuncias, tenemos el contenido de sus denuncias, tenemos el nombre de los posibles actores agresores,
¿verdad? Si son acciones presentadas frente al Congreso, tenemos quienes van a participar en la acción de incidencia. Bueno, vamos a ver cómo se debe de llevar a cabo ese proceso de aseguramiento de la información que bajo la responsabilidad de la organización o comunidad a la cual pertenecemos tenemos en ese momento determinado. Y entonces acá vamos a encontrar una serie de capacidades y vulnerabilidades diferenciadas, ¿verdad? Dependiendo también los desarrollos organizativos. ¿Cómo llevo a cabo, por ejemplo, mi labor administrativa financiera en el caso de aquellas asociaciones civiles que por su constitución requieren de este tipo de condiciones, ¿verdad? ¿Almaceno de manera apropiada mi información contable financiera? O puede ser la pregunta, ¿almaceno y cuido de manera adecuada el libro de actas de mi comunidad, por ejemplo, cuando son organizaciones comunitarias? ¿Protejo bien la información que se le provee a la organización en un marco de confianza determinado? Esas, digamos, son los niveles de preguntas a las cuales responde la evaluación sobre este componente en particular. De ahí vemos componentes organizativos. Y aquí lo que intentamos determinar es si la organización cuenta con una estructura claramente definida. Yo sé quiénes componen la asamblea de mi organización. Sé quiénes componen la junta directiva. Sé quiénes son los espacios en términos de coordinación de los distintos espacios de trabajo. Sé que en mi organización no se reproducen, por ejemplo, eh, aspectos de verticalismo, de autoritarismo, no se reproducen acciones discriminatorias vinculadas al sistema patriarcal, al machismo, al racismo, a la discriminación, es decir, todos aquellos componentes que permitan efectivamente elevar las capacidades de las organizaciones al momento de limitar y si es posible erradicar todos aquellos aspectos internos que dañan y producen en el largo tiempo graves problemas dentro de la organización. Luego mido componentes sociales y estos componentes sociales van a estar vinculados a una serie de fenómenos del entorno de la organización. Conozco, por ejemplo, el vecindario o la comunidad en donde trabaja la organización. Soy capaz de interactuar con esas comunidades a las cuales voy a trabajar por primera vez. Conozco, ¿verdad?, el contexto al cual voy a ir a insertar el trabajo. Sé cómo, por ejemplo, limitar y existen acciones positivas en mi organización para no dar paso, por ejemplo, al crecimiento de rumores. Una serie de fenómenos en el ámbito social que es necesario efectivamente medir en este componente de carácter social. El séptimo componente es el componente de carácter o evaluación, digamos, de aquellos aspectos psicológicos mínimos. Y estos cada vez van mejorando dentro de las organizaciones y están vinculados a las capacidades que las organizaciones tienen para tener sus propios planes de autocuidado. ¿Es permitido el desarrollo de medidas de autocuidado en mi organización? ¿Es posible tener espacios de resolución de determinadas problemáticas dentro de mi organización? ¿Hay espacios para poder abordar estos temas dentro de mi organización? ¿Cómo se abordan, verdad, las separaciones del espacio laboral profesional del espacio privado? Es decir, tengo tiempo suficiente para desarrollar también mis actividades de carácter privado y las diferencio de mi actividad laboral o privada. Sé que no en todos los contextos es factible, digamos, en muchas oportunidades hacer esta diferenciación, pero es importante, digamos, tenerlo claro, ¿verdad? O yo sigo recibiendo a las 10, 11 de la noche los chats, ¿verdad? Del trabajo que me siguen efectivamente eh, manteniendo
involucrado con la actividad de defensa de derechos humanos a las cuales estoy, digamos, permanentemente sometido. ¿Cómo tengo yo la capacidad como organización de identificar el crecimiento de dolencias físicas y emocionales de los miembros de la organización y cómo desarrollo planes para mitigar esta acción, ¿verdad? Que pueden ir desde dolores corporales hasta el crecimiento de determinados fenómenos vinculados al alcoholismo, la drogadicción, las ansiedades y otro tipo, digamos, de fenómenos que puedan desarrollarse dentro de la organización, producto del trabajo que se realiza. De ahí el octavo componente son los recursos para el trabajo. Y aquí no estoy necesariamente hablando de la totalidad de capacidades que tiene una organización para dotarle a sus miembros todos los elementos necesarios, digamos, para el buen funcionamiento de su quehacer, porque no siempre es posible esto por el resultado de los recursos que nuestras organizaciones tienen. Pero sí me refiero, digamos, a mecanismos y protocolos por si yo necesito, por ejemplo, trasladarme y voy a realizar mi trabajo en una comunidad. ¿Cómo desarrollo ese traslado? ¿Hay protocolos o no para desarrollar esta actividad? ¿Cómo debo de moverme en el transporte público? ¿Transporto movilizo en transporte público objetos de valor, ¿verdad? Computadoras, dinero, si también, digamos, transporto testimonios, denuncias, es decir, cómo debe de gestionarse, digamos, esa labor que se constituye al final de cuentas en recursos destinados a el trabajo que desarrollamos en materia de defensa de derechos humanos. Y por último, voy a medir cuál es la capacidad en términos de vulnerabilidades y o el desarrollo de acciones previas de acceso a contactos nacionales e internacionales y a medios de información. Mi comunidad, mi organización tiene vínculos claramente establecidos a redes, por ejemplo, de carácter nacional. Yo pertenezco a esta red de organizaciones en el ámbito nacional, pero también tengo vínculo con este espacio organizativo en mi ámbito regional, ¿verdad? Tenemos la red centroamericana de tal, digamos, labor de defensa de derechos humanos. O pertenezco y tengo un vínculo hacia determinadas organizaciones, ¿verdad? Tengo un vínculo con Cívicus, tengo un vínculo con esta otra red de organizaciones de defensa de derechos humanos y puedo acceder a medios de información para denunciar, para incidir, para hablar, digamos, frente a esos medios de información. Al final de cuentas, la identificación de qué vulnerabilidades y qué capacidades tengo en mi organización o comunidad en al menos estos 9 componentes, junto a las variables que hemos desarrollado con anterioridad en este segundo taller, son las que me van a permitir, en definitiva, construir una serie de medidas de protección que en su conjunto se van a convertir en el plan de seguridad de nuestra organización. Y termino, digamos, este segundo momento del taller para dar paso a las preguntas, comentarios, observaciones, para hacer una pequeña recapitulación de lo que implica el diseño de un plan de seguridad o de protección en manera integral. Dijimos en el primer taller que para poder diseñar este plan de seguridad integral o este plan de protección integral, debemos de atravesar por la identificación o el desarrollo de un buen análisis de riesgo. ¿Qué es lo que identificamos el día de hoy en este taller? Una vez pasado este proceso de identificación del riesgo en nuestras organizaciones o en nuestro quehacer, vamos a diseñar una serie de medidas de protección integral
en los siguientes 4 aspectos. Y dijimos que era como una serie de círculos que tienen intersecciones entre estos 4 círculos. Pero ¿cuáles son esos 4 ámbitos de protección integral? Dijimos que el primer ámbito de protección integral es la protección de carácter física, ¿sí? Vamos a establecer, en estos talleres vamos a dar medidas de carácter general, ¿verdad? Que puedan ser útiles para los distintos contextos que está viviendo la región y que están, digamos, afectando el desarrollo de sus organizaciones, que tienen que ver con la persona que desarrolla su labor de defensa de derechos humanos y tiene que ver con el ámbito físico de nuestras organizaciones. El segundo ámbito de protección es en el ámbito político legal. Este ámbito de protección pretende, ¿verdad?, generar una serie de medidas que limite la acción de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos. El cuarto campo de acción está en el ámbito de la comunicación, ¿verdad?, y lo informático. Y acá algunos y algunas personas refieren que efectivamente esto se convierte en la seguridad digital o en la seguridad informática. Para nosotros va un poco más allá porque inclusive tiene que ver no solo por dónde comunicamos, sino también qué comunicamos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, el tercer campo de protección está en este ámbito de comunicación y de lo informático. Y por último, está un apartado que tiene que ver con el autocuidado. El diseño de una serie de medidas que den protección a nuestra salud física y emocional o psicoemocional que nos permite el desarrollo de nuestras actividades, aún y en aquellos marcos mucho más adversos, ¿verdad? En los cuales necesitamos de este tipo de medidas de protección que nos permitan afrontar de mejor manera los enormes retos y dificultades que la defensa de los derechos humanos tiene. Y por último, y en base, creo yo, al contexto que está viviendo nuestra región centroamericana, es importante hacer mención de otro fenómeno que no está integrado dentro de estos 4 ámbitos de protección integral, pero que sí es un elemento central que puede gestionarse para estos 4 ámbitos, y es cómo reacciono frente a una agresión o amenaza ya efectiva. ¿Cuáles deben de ser los pasos, verdad, mínimos que debo de desarrollar para efectivamente reaccionar frente al hecho, al momento determinado que se gesta o el momento en el cual se da una agresión o una violación a los derechos humanos de las personas que integran nuestros movimientos, nuestras organizaciones o nuestras comunidades? Y que esta reacción frente a la agresión tiene que ver con acciones previas que construimos al hecho, durante el hecho y post evento de agresión en contra de personas defensoras de derechos humanos. Para el próximo taller ya vamos a ingresar de lleno en la construcción de estas medidas de protección integral. Y vamos a empezar efectivamente por las de carácter físico, político, legal, para terminar en el cuarto taller con las medidas de protección en el ámbito de la comunicación y lo informático y en el autocuidado. Entonces, hemos, digamos, tomado el tiempo efectivamente para ir de lo general, para ir aterrizando al final de cuentas en las medidas de protección que debemos en términos al menos de denominadores comunes o de medidas generales para quienes hacemos defensa de derechos humanos pueden implementarse
sin necesariamente entrar a abordar cada uno de los aspectos que a sus organizaciones aquejan. Yo con eso daría paso a sus observaciones, a sus preguntas, a sus comentarios en la jornada del día de hoy. Y también lo pueden hacer vía el chat. Jorge, muchas gracias por la charla. Alguien había preguntado, Hans, pregunta si pueden realizar el plan de seguridad a nivel de comunidades. Sí, sí se puede hacer, Hans. Y es más, existen metodologías en las cuales se evidencia de mejor manera los riesgos a los cuales están más vinculadas las comunidades como tal. Como ustedes pueden ver en estos 9 componentes de la evaluación de riesgo, hay componentes que están vinculadas a organizaciones formalmente constituidas y las comunidades u organizaciones de base, ¿verdad? Como movimientos sociales y populares tienen otras lógicas y otras formas de funcionar que no necesariamente son similares a la de las organizaciones formal y jurídicamente constituidas. Entonces, sí, yo lo que recomiendo siempre es que es necesario que estos planes de seguridad se formulen de una comunidad en comunidad, porque las realidades, aunque las comunidades sean vecinas, pueden tener particularidades distintas. Y el fenómeno de medir y evaluar el nivel de riesgo también está vinculado a una serie de factores propios de la organización o de la comunidad, que no necesariamente requieren ser develados frente a actores externos de esa comunidad o de esa organización. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo llevan, por ejemplo, sus actas de toma de decisiones a nivel comunitario. ¿Quién es la persona que resguarda esas actas? ¿Cuál es la autoridad o las autoridades que en la comunidad desarrollan su acción, digamos, de liderazgo comunitario? Si establecen mecanismos de protección previamente establecidos, ¿verdad? Acuérdense que en las comunidades, particularmente las de origen indígena, pues es que llevan en esta labor de resistencia y de protección, pues más de 500 años. Entonces nos llevan un trabajo adelantado sin precedentes. Entonces, incorporar esas medidas previamente diseñadas por las comunidades o insertar estas nuevas mecanismos de protección en el plan de seguridad bajo esa lógica es importante. Entonces la respuesta es sí, y mi único comentario es a que se desarrolle en base a una labor de una comunidad en particular, ¿verdad? Si son varias comunidades organizadas en defensa de un derecho humano en particular, entonces ahí sí podés hacer esa lectura, digamos, más del riesgo en el ámbito de las comunidades frente a ese ámbito de defensa de derechos humanos. Tal vez recordar un ejemplo de desarrollo de esos fenómenos. En Guatemala, por ejemplo, las comunidades en resistencia a la instalación de una mina de extracción de oro. Entonces hay varias comunidades que se organizan en esa resistencia. Entonces vas a realizar un plan de seguridad en base a esa resistencia que aglutina a varias comunidades. O en el caso por ejemplo, en El Salvador, comunidades organizadas en la defensa del derecho al agua. Entonces aquí hay un tema unificador que permite desarrollar acciones de protección frente a esa acción de 2 o más comunidades. Bueno, muy bien. Si nadie tiene más preguntas, entonces podemos ir cerrando.
Muchas gracias nuevamente, Jorge, y muchas gracias a todos por asistir y por tomarse el tiempo de escuchar la charla. No se olviden de que el próximo martes 21 de septiembre, a esta misma hora, en el mismo enlace de Zoom, va a ser la tercera instancia que estaba hablando Jorge hoy. Muchísimas gracias a todos, y después les vamos a mandar el link a esta charla para que puedan escucharla de nuevo en caso de que quieran. Que terminen bien el Y día. y Sí. Ana Paula, a través de Isabel les envío la presentación para que también la tengan. Un acuerdo es que yo siempre les mando la presentación para que el desarrollo de toma de notas no sea, digamos, estar pendiente de lo que la presentación se está desarrollando. Perfecto, buenísimo entonces. Muchas gracias. Que tengan feliz día. Nos vemos. Igualmente. Gracias. 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 Buenas tardes. Nos Gracias, buenas vemos. tardes. Ok.